Hora de la verdad, al oído. Les contamos al oído, queridos amigos, que ya empezaron las críticas contra el gobierno nacional, contra el presidente Duque y sus ministros por la extradición de Otoniel. Entonces se rasgan las vestiduras y dicen que si es que en Colombia no hay justicia y que si entonces no es posible castigar a los delincuentes acá en Colombia y que eso atentaría contra los derechos de las víctimas a una indemnización porque en los Estados Unidos allá no se puede practicar mentiras, mentira sobre mentira. Si fuera de la manera que dicen esos críticos, no habría tratados de extradición. Otoniel golpeó la estructura básica de los Estados Unidos y le hizo daño a sus sistemas de salud, le hizo daño a generaciones enteras y debe purgar sus delitos en los Estados Unidos y en Colombia, pero primero en los Estados Unidos. No en vano decía Pablo Escobar, y lo decían sus amigos, que preferían una tumba en Colombia antes que una cárcel en los Estados Unidos. Allá las cárceles son mejores que las cárceles que tenemos en Colombia. Lo que pasa es que de las cárceles de los Estados Unidos no se fuga la gente, como terminó por fugarse Jesús Santrich, sino que ya tienen que purgar efectivamente los delitos que cometen con penas privativas de la libertad y sometidas a una disciplina a la que deben ser sometidos los bandidos de todos los pelambres. Pero ahí están atacando al presidente, se demoraron, ¿no es cierto, Demar? Como 2 minutos. Pues es que, doctor Fernando, desde el primer momento en que se capturó alias Otoniel, algunos de esos que se llaman o se autodenominan defensores de derechos humanos salieron a hacer eco de la farsa que indicaba que alias Otoniel no había sido capturado por la fuerza pública, sino que él se había entregado. Entonces, que no existió tal operativo, tal operación en la que las fuerzas militares y armadas habían logrado la captura, sino que simplemente alias Otoniel más o menos se había entregado a un comando de nuestra fuerza pública. Qué cosa más absurda, y todo para desvirtuar y para decir que efectivamente alias Otoniel había decidido dejar su vida de criminal. Tremenda farsa. Y esto lo hacen los mismos que hoy salen a rasgarse las vestiduras y a decir que alias Otoniel, al ser extraditado a Estados Unidos, se lleva con él la verdad. Pero más allá, doctor Fernando, aparece un medio de comunicación, del cual prefiero no dar su nombre, que denuncia que ellos habían hecho una solicitud de entrevista a alias Otoniel, que se las habían negado en innumerables ocasiones, que luego de un proceso de tutela lograron acceder a una entrevista con alias Otoniel y que justo hoy iba a hacer esa entrevista, pero que ayer se produjo la extradición. Entonces, que si es que el Estado quería tapar una verdad, que cuál es la verdad que estaba ocultando, por favor, o sea, también se creen en el ombligo del mundo. ¿Qué será ese medio? ¿Quién será ese medio de comunicación del que usted no quiere dar su nombre? Algún medio que parece muy petrista a veces. Ya, eso es suficiente, señor doctor Fernando. me pone usted a adivinar y soy malo como adivino. Pero lo cierto es que el gobierno cumplió su deber. Otoniel era el peor criminal que uno puede imaginar. Y las FARC se están viendo en ese espejo. Porque dicen, si extraditaron a Otoniel, nos pueden extraditar a nosotros. Porque nosotros cometemos los mismos delitos contra los Estados Unidos. Porque tenemos el mismo negocio. Porque llenamos de cocaína las calles de los Estados Unidos para enriquecernos fabulosamente. Entonces están defendiendo su propia causa. Eso es todo lo que existe. De manera pues que a respaldar al gobierno nacional, a respaldar sus ministros, han tenido el valor de extraditar a Otoniel, y esa es la primera gran noticia que tenemos que celebrar el día de hoy, ¿no es cierto? Pues es una noticia para celebrar, aunque a otros no les parezca. Voy a leer un trino de este sujeto conocido como Timochenko, de los comunes. Dice este señor: Duque repite la historia de Uribe, extradita a Otoniel para sellar la impunidad ante la responsabilidad del Estado, empresarios y mafiosos con el paramilitarismo. Pierde el país, pierden las víctimas, el derecho a acceder a la verdad, a la justicia y la no repetición. ¿Qué tal el nivel? Esto sí definitivamente es producto del cumplimiento de los acuerdos y producto de no haber extraditado nunca sujetos como este.
averigüemos si Otoniel está solicitado en extradición para pedirle al gobierno nacional que lo extradite también. Pues tengamos carácter del todo. La decisión que se tomó con el caso de Otoniel es una decisión plausible que felicitamos y que aplaudimos sin reserva ninguna, sin reserva ninguna. Ese sujeto tenía que ser extraditado a los Estados Unidos porque había ofendido la salud del pueblo americano con las exportaciones de cocaína desde Colombia. Lo que hacen todos los cocaleros. Por eso a todos hay que extraditarlos, en la medida en que eso sea posible. Y eso era lo que hacía el presidente Uribe. No nos demorábamos un día sin tramitar las extradiciones que nos pedía la justicia americana a través de la Embajada de los Estados Unidos. Los extraditábamos inmediatamente como corresponde, de manera que una gran noticia. Bueno, otra gran noticia es que falló la moción de censura, pero además yo celebro que falló por un margen tan abrumador que indica que ni siquiera la oposición estaba con la moción de censura. ¿No le parece? Lo de la moción de censura, lo hemos advertido, doctor Fernando, no era realmente porque se tratara de una operación en la que los preocupados por los derechos inhumanos estuvieran reclamando, porque es que aquí estaban reclamando derechos sobre unos sujetos que estaban fuertemente armados, que le dispararon al Ejército Nacional y que tenían niños reclutados. Eso es lo que estaban proponiendo. Tumbar al ministro de la Defensa por haber actuado en legitimidad por cuenta de lo que le ordena la Constitución y la ley, y actuar en contra de las fuerzas militares, pero, como siempre, dejar en la impunidad y dejar en el aire la sensación de que la guerrilla es una pobre víctima del Estado. Eso hace parte de esa relatoría que están construyendo, o más bien, de esa relatoría que deconstruyen algunos sectores de la extrema izquierda en Colombia para lavarle los crímenes a los terroristas de las FARC. Pues muy bien, ayer la Cámara de Representantes tenía planeado la votación de la moción de censura del debate que le hicieron hace 8 días al señor ministro Diego Molano. Pues muy bien, 116 votos por el no contra 28 por el sí. Una verdadera aplanadora en contra de la extrema izquierda que pretendía adelantar la moción de censura al ministro. Y ya con este resultado, y ya fatigada la noticia, ya suficientemente cuento con el tema, ya esto no tiene sentido para que lo intenten en el Senado de la República, que es donde estaba pendiente el debate. No, ya quedó eso derrotado, salimos también de eso de una vez. Y el ministro, que ha cumplido una excelente tarea, solamente nos se queda debiendo la fumigación, ¿no? Es en lo único en lo que ha fallado el ministro Molano, pero ese es un caso en el que el presidente de la República tiene más velas. Es un entierro en que las velas corren por cuenta del presidente. Pero bueno, por lo menos extraditamos a Otoniel y le advertimos a las FARC y a todos los narcotraficantes que ese es su destino. Su destino es la extradición. Eso venía así en la época de Álvaro Uribe y por eso saneó el país y lo tranquilizó. Bandido que caía en manos de nuestras fuerzas militares y que era solicitado por la justicia de los Estados Unidos, bandido que se iba. Y que se iba, ¿recuerda usted? Prometiendo venganza. Claro. Venganza. Claro, todos los paramilitares que fueron extraditados prometían venganza en contra del presidente Uribe y de de su gobierno. Y se han vengado. Claro, se han y vengado es la consecuencia. diciendo mentiras, claro, metiendo mentiras y diciendo cosas que no tienen ningún contacto con la realidad, porque la venganza es muy mala consejera. Entonces allá están en los Estados Unidos y allá estarán en los Estados Unidos y solamente vendrán para enfrentar la justicia colombiana por el tiempo que les quede para el cumplimiento de todos sus penas por los innumerables delitos que han cometido. Bueno, pero se fue pues Otoniel, falló el proyecto de moción de censura contra el ministro de Defensa, de manera que grandes noticias, y nos dicen por acá que se preguntan si han escondido a Francia Márquez.
Lo cierto es que está como calladita, ¿verdad? Después Lo de que cierto es se que está supo, escondida. después de que se supo que había cometido fraudes y que era receptora de auxilios a los que no tenía derecho. De manera que es fraudulenta, es mentirosa, es una persona que si tuviéramos fiscalía ya estaba siendo investigada. El problema pues es que no tenemos fiscalía y se está diciendo, se lo cuento al oído, que el presidente Duque dice que quiere cambiar al fiscal para tener un fiscal amigo. Y si no es amigo su compañero de pupitre, ¿cuál es el amigo que va a tener? Yo no sé quién salió con la especie y anda circulando de manera importante la idea de que el presidente Iván Duque se pondría de acuerdo, que yo no creo, me parece esto una verdadera mentira, que se pondría de acuerdo con el fiscal Francisco Barbosa, que entiendo es un poco más orgulloso que cualquier otro funcionario público, para que deje el cargo y el presidente Iván Duque tenga que presentar una nueva terna y la Corte Suprema escoger a un nuevo fiscal que reclamaría el derecho que reclamó el exfiscal Eduardo Montealegre, quien sentó jurisprudencia, para que su periodo no sea el institucional, sino que el periodo se convierta en personal. Entonces, si hubiera un nuevo fiscal, que es lo que están diciendo algunos de muy mala fe, me parece a mí, que no, porque no le veo sentido al cuento, es para que el presidente Duque deje a un fiscal, dicen ellos, de bolsillo durante los próximos 4 años. Pues no sé, yo no creo que qué cosa así vaya a aparecer, pero bueno. Bueno, pues un fiscal más de bolsillo que este no puede haber. En todo caso, ese es un cuento que circula por ahí que me parece que no tiene ningún apoyo en la verdad. El que sí lo tiene es que los partidos cristianos apoyan a Federico Gutiérrez, lo que es apenas elemental. Los partidos cristianos no tienen ningún empacho en contar que son cristianos y que defienden los principios cristianos y que los defienden de todas maneras y que no están de acuerdo con un hombre como Gustavo Petro, que está en contravía con todos los principios esenciales de la civilización cristiana. De manera que eso es perfectamente viable y es la noticia que tenemos que celebrar. Los partidos cristianos apoyan a Federico Gutiérrez. En las últimas horas, doctor Fernando, el partido Mira en Bogotá anunció su respaldo al candidato Federico Gutiérrez en un encuentro, diría yo, sí, de enormes multitudes. Veo en un edificio, creo que es de Colsubsidio, donde no sé cuántas personas había allí, pero le digo que son muchísimos ciudadanos con las camisetas, las banderas en apoyo a Federico Gutiérrez. El partido Mira. El partido Mira, y todos los cristianos deben estar en la misma línea porque Petro es anticristiano. Sobre eso que no nos quepa ninguna duda. Una persona que ha cometido los delitos que ha cometido, que ha estado alzado en armas, que ha sido amigo y consejero de los que se tomaron el Palacio de Justicia para matar a la gente, a cristianos, a no cristianos, a gente de cualquier credo, fueron asesinados cobardemente por los amigos de Petro. Si yo no sé a eso, ¿por qué le dan más vueltas? ¿Qué sería Petro de presidente de la República? Madre Santa. Bueno. Oiga, y usted decía, doctor Fernando, y perdóneme, me voy a regresar a nuestra primera noticia de cómo algunos ya salen a rechazar y a condenar al gobierno por haber extraditado a Otoniel. Hay noticias que llegan desde la policía donde al parecer se ha confirmado que integrantes del Clan del Golfo, de esa estructura criminal, empezaron a amenazar a transportadores y comerciantes en el Bajo Cauca antioqueño y algunos municipios de Córdoba y Sucre, con la prohibición de abrir sus negocios y de desplazarse por las vías de la región. Todo pues indica que este sería una especie de paro armado que iniciarían los terroristas del Clan del Golfo en represalia por la extradición de alias Otoniel. Bueno, que los extraditen a todos porque todos deben ser cocaleros. Entonces, que les apliquen la misma medicina. Eso lo debió dejar montado Otoniel antes de viajar al exterior a pasar unos buenos años, los últimos buenos años de su vida en una cárcel en los Estados Unidos.
Los partidos cristianos pues apoyan a Federico Gutiérrez, está escondida Francia Márquez, que Daniel Quintero es ahora jefe del debate de Petro. Pues pareciera, y eso es lo que se preguntan muchos colombianos, porque a qué horas el alcalde de una ciudad tiene que salir a asegurar que ya existe las pruebas del presunto atentado en contra de Gustavo Petro. Uno no entiende eso. El alcalde tiene que estar dedicado a manejar la ciudad, ¿no? A asumir los deberes legales y constitucionales que le han dado por mandato de la ciudadanía que lo eligió, y no para estar hablando de qué pasa con el atentado, o sí con el atentado en contra de Gustavo Petro. Bueno, lo que él se lo debe a Petro. Petro fue el que lo apoyó, el que lo lanzó para la alcaldía de Medellín, y los medellinenses están pagando esa audacia, la audacia de nombrar a un hombre como Pinturita alcalde de una ciudad tan maravillosa como Medellín. Ave María, por Dios. Bueno, las víctimas ante la JEP solicitan escuchar a expresidentes para que hablen de los falsos positivos, pero ¿qué quieren saber de los falsos positivos? Que si hay falsos positivos que los castiguen, y eso no tiene duda ninguna. Los falsos positivos, eso no, ahí sí no nos obligan a ninguna solidaridad con las fuerzas militares si se cometieron falsos positivos. En eso no hay que exagerar y no hay que mentir. Han citado o han solicitado, doctor Fernando, a la Sala de Reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz que se cite al expresidente Álvaro Uribe, a Francisco Santos Calderón, ex vicepresidente, a Juan Manuel Santos, a Sergio Jaramillo, quien fuera viceministro de Defensa de Juan Manuel Santos, valga recordarlo, al general Freddy Padilla de León, quien fue comandante de las fuerzas militares, y al general Mario Montoya, quien fue comandante del ejército. Y esto para que den cuenta del episodio que llaman los falsos positivos anteriores al año 2004 o sobre el año 2004. Bueno, y le quiero contar una buena noticia, y es que está con nosotros la doctora Cristina Londoño Juan, presidente del Fondo Nacional del Ahorro, que está cumpliendo una excelente tarea. Ese fondo ha sido muy bien manejado y ha producido unos efectos muy positivos en la vida de los colombianos, y ahora tiene proyectos importantísimos en Bogotá. Hablaremos con Cristina Londoño Juan en un minuto y les contamos que estábamos con ustedes hablándoles al oído. Al oído.